A las 5 de la mañana, el despertador comenzó a sonar, tal como lo hacía diariamente. Mariana alcanzó su brazo para apagarlo sin despertar a Santiago. Miró a su bebé de 6 meses con fatiga en los ojos, descansando tranquilamente en la diminuta cuna al lado de su lecho. A pesar de sentirse exhausto, una sonrisa se dibujó en su rostro. Desde que el papá del pequeño la dejó sola al descubrir que estaba embarazada, cada jornada suponía una lucha por mantenerse a flote. Se puso en pie velozmente para alistarse. El traje gris para la limpieza estaba ya planchado y preparado. Aunque el sueldo en la mansión Montenegro era superior al de otros trabajos, las demandas laborales eran bastante elevadas. Mientras se recogía el pelo en una coleta sencilla, sintió la vibración de su celular. Lamento mucho, Mariana. Me siento mal y no podré encargarme de Santiago en el día de hoy. El mensaje de la niñera la sorprendió totalmente. Esta era la tercera ocasión en el transcurso de este mes. Hizo el intento de contactar a su vecina, a su prima e incluso a la dueña de la tienda, pero ninguna persona pudo brindarle asistencia. El reloj no se detenía y Mariana optó por una medida extrema. Me encargaría de llevar a Santiago a su lugar de trabajo. A media hora de distancia, en la zona más selecta de la urbe, Nicolás Montenegro finalizaba su entrenamiento de la mañana en el gimnasio privado de su residencia. A los 38 años, demostraba una estricta disciplina en cada faceta de su existencia. Bajo su liderazgo, la compañía familiar había experimentado un notable crecimiento, llegando a ser una de las más destacadas a nivel nacional. Sin embargo, alcanzar el éxito implicaba ciertos sacrificios. Mientras recibía información sobre las reuniones del día por parte de su asistente, sus ojos celestes exploraban la impecable ornamentación de su residencia. Todo estaba en impecable disposición, tal y como era de su agrado. Después de su divorcio hace 3 años, Nicolás se deshizo de todos los objetos personales que pudieran evocarle memorias. A pesar de su elegancia, la mansión mostraba la misma falta de calidez que él demostraba en el mundo empresarial. Su asistente le comunicó que el acuerdo con la delegación japonesa está preparado para ser firmado hoy por la tarde, mientras le entregaba la documentación correspondiente. No olvide que es necesario dar el visto bueno a los presupuestos actualizados mañana. Nicolás asintió de manera brusca. Vivía inmerso en un constante ir y venir de encuentros, acuerdos y determinaciones relacionadas con su empresa. No cabía nada más en ese lugar. En ese momento, Mariana se apresuraba hacia la mansión llevando a Santiago en sus brazos y una pequeña mochila con sus pertenencias. Al ingresar por la entrada de servicio, tenía la esperanza de que el señor Montenegro ya se hubiera ido. Carmen, la encargada de la casa, la recibió con sorpresa exclamando: «¡Qué sorpresa ver a este pequeño por aquí! ¿Estás fuera de tus cabales?». Mariana se encontraba en apuros al explicar que su niñera había cancelado y no tenía a quién dejarle. Lo hizo con un tono de súplica en su voz. Carmen sacudió la cabeza con inquietud mientras le decía: «Solo por hoy, te lo prometo. Si el jefe se entera, te despedirá de inmediato. Estás al tanto de cómo se comporta con las interrupciones». Mariana aseguró que lo dejará en el cuarto de servicio. Pasará desapercibido. La disparidad entre sus realidades resultaba evidente. Mientras Nicolás realizaba elecciones que tenían impacto en numerosos trabajadores desde su despacho de vidrio, Mariana se apresuraba a recoger los restos de su primera comida del día con nerviosismo, al escuchar pasos acercarse a la habitación donde había dejado a Santiago. En la mañana, Mariana consiguió guardar su misterio. Aprovechaba cualquier instante disponible para acudir rápidamente al bebé, darle de comer o mudarle el pañal. La diminuta habitación se había transformado en un lugar de resguardo provisional, si bien era consciente de que no sería sostenible por demasiado tiempo. La jornada transcurrió sin problemas hasta la tarde, momento en el que, mientras realizaba la limpieza de uno de los corredores principales, oyó un llanto que le estremeció. Santiago tendría que haber despertado ya. Sin dudarlo, se dirigió rápidamente hacia el cuarto de lavado. Al levantar a su pequeño, se dio cuenta de que tenía fiebre. El bebé lloraba sin consuelo debido a la fiebre que apareció de repente, y ninguna acción lograba tranquilizarlo. Con urgencia,
lo condujo hacia la cocina en busca de un trapo mojado. Tan enfocada estaba en reducir la fiebre que no percibió la apertura de la puerta principal. Al escuchar el llanto, Nicolás Montenegro se detuvo repentinamente, ya que había regresado antes de lo previsto debido a un fuerte dolor de cabeza. Se encaminó hacia la cocina siguiendo el ruido y descubrió a su criada sosteniendo a un niño. Inquirió con tono brusco: ¿qué es esto? Mariana se encontraba inmóvil mientras sostenía a Santiago, quien lloraba entre sus brazos. La colisión de sus universos acababa de ocurrir de la forma más desafortunada. Señor Montenegro, tartamudeó, temiendo lo peor. La persona encargada de cuidar a mi hijo se echó para atrás y me dejó sin opción para dejarlo al cuidado de alguien más. Presenta fiebre y... La mirada azul de Nicolás se fijó en el pequeño con una expresión imposible de descifrar. Durante un instante, algo pareció romperse en la mirada normalmente gélida de esa persona. La reacción de Nicolás sorprendió a Mariana, ya que en vez de terminar su contrato de inmediato, simplemente dejó escapar un suspiro. Que el niño no esté a mi alcance hasta que consiga una niñera apropiada, expresó al fin, girándose para retirarse. Mariana permaneció estática, apenas asimilando lo ocurrido. ¿Cuál fue la razón por la que no la cesó de su puesto? Mientras sostenía a Santiago en sus brazos, la pregunta se quedó suspendida en el ambiente, sin imaginar que ese momento marcaría un antes y un después en sus destinos. 3 días habían transcurrido desde el altercado con Santiago, y Mariana se sorprendía de mantener su empleo. Todas las mañanas, se presentaba en la mansión, aguardando ser convocada por Nicolás a su oficina para ser despedida. Sin embargo, eso no ocurría. Por precaución, había confiado a Santiago a una vecina que accedió a cuidarlo por un tiempo, a pesar de que el precio era difícil de costear para ella. Mientras Mariana realizaba la limpieza de las ventanas en la sala principal, echaba discretamente miradas a su supervisor concentrado en su computadora portátil. Nadie lograba descifrar a Nicolás Montenegro, quien mantenía una actitud seria y distante, como si existiera una barrera invisible que lo aislaba del entorno y de las personas que lo rodeaban. Según Carmen, estás teniendo dificultades con la persona que cuida a tus hijos. Nicolás interrumpió el silencio con su voz, lo que sorprendió a Mariana. Respondió afirmativamente al hombre, asombrada de que se dirigiera a ella. Busco a alguien de forma continua, pero me resulta complicado hallar a alguien que acepte el salario que puedo ofrecer. Nicolás asintió sin apartar la vista de su pantalla, mostrando estar enfocado en su trabajo. Le indicó a la persona que podía utilizar el espacio al lado de la lavandería si alguna vez necesitaba llevarlo. La ventilación es superior. Casi se le escapa el trapo de las manos a Mariana. ¿El jefe le otorgaba autorización para llevar a Santiago? ¿Tiene certeza, señor? Tuvo la valentía de hacer una pregunta. Nicolás arrugó el ceño como si hubiera hablado sin reflexionar, siempre y cuando no afecte tu labor. Al levantarse, abandonó la sala en silencio, aunque Mariana percibió que sus manos estaban cerradas con fuerza, como si en su interior hubiera una lucha contra aquella determinación. Al cabo de 3 días, la vecina se comunicó con Mariana mientras ésta estaba ocupada. Ya no podía continuar encargándome de Santiago. La hija se había puesto enferma. Mariana experimentó la carga de la angustia pesando en sus hombros. El salario que recibía no era suficiente para cubrir los gastos esenciales, y contratar a una nueva cuidadora implicaba un costo superior al que podía asumir. Mientras estaba en su pausa, exploró alternativas, contactando a distintas personas sin lograr resultados. El sueldo de todas las personas es excesivo, murmuró para sí misma, exhausta. Al final, sin otra opción, Mariana se vio obligada a llevar de regreso al bebé a la mansión, colocándolo esta vez en la habitación recomendada por Nicolás. La jornada transcurrió sin contratiempos. Santiago se mostraba sumamente sereno, como si fuera consciente de la difícil situación en la que se encontraba su madre. Al caer la tarde, Mariana seguía las indicaciones de la cocinera para preparar la cena cuando reconoció la risa característica de su hijo. Preocupada, se apresuró hacia la habitación donde lo había dejado. Sorprendido, descubrió a Nicolás parado cerca de la puerta entreabierta, mirando a Santiago,
quien se divertía con un osito de peluche que no recordaba haberle dado. Nicolás se disculpó rápidamente con el señor Montenegro y se ofreció a llevarlo a otro lugar, pero este último, sin apartar la vista del bebé, le dijo que no era necesario, ya que le encantaba escuchar su risa contagiosa. El tono de voz de él, tal vez con un toque de tristeza, provocó que Mariana dirigiera su mirada hacia él con más detenimiento. Por vez inicial, percibió diminutas líneas alrededor de sus ojos, indicativos de un agotamiento que trascendía lo meramente físico. Santiago, al percibir que todos lo observaban, dirigió su mirada hacia la puerta y alargó sus diminutos brazos, moviendo sus manitas como si intentara alcanzar algo. Mariana aguantó el aliento, aguardando a que Nicolás se sintiera incómodo. Sin embargo, él solo mostró una leve sonrisa. Esa noche, al finalizar de preparar la cena, Nicolás tomó por sorpresa a Mariana con una pregunta inesperada sobre la ubicación de su padre, lo que la puso nerviosa. No le agradaba mencionar ese tema. Cuando se enteró de que estaba esperando un bebé, se marchó sin decir mucho más. Desde entonces, no he tenido noticias suyas. Nicolás asintió con calma, como si estuviera reflexionando sobre la información. ¿Sientes remordimiento?, inquirió. ¿En Peter a Santiago? Por primera vez, Mariana mostró una sonrisa sincera en presencia de él. Jamás lo haré. Ha sido lo más positivo que me ha ocurrido. Entre ellos se generó un silencio agradablemente inusual. En un breve momento, dejaron de ser el superior y la empleada, convirtiéndose en dos individuos que compartían un momento sincero. Nicolás concluyó diciendo: puedes disponer de él cuando lo requieras. Mantén únicamente la organización. Expresó su agradecimiento al hombre mientras controlaba la emoción en su tono de voz. En la noche, mientras todos descansaban, Nicolás decidió explorar el contenido del cajón de su mesita de noche. En el interior, oculta entre distintos papeles, se encontraba una imagen que no había contemplado desde hacía mucho tiempo. En la fotografía, una mujer mostraba una amplia sonrisa frente a la cámara, luciendo claramente su pancita de embarazo. Pasó el pulgar con delicadeza sobre la fotografía, inmerso en memorias que seguían causándole dolor como si fuera ayer. Mientras ponía a dormir a Santiago en su cuarto de servicio, Mariana reflexionaba sobre la conducta peculiar de su superior. Cuando observaba al bebé, su mirada reflejaba una combinación de asombro y melancolía que le resultaba difícil entender. ¿Cuáles misterios escondía Nicolás Montenegro detrás de su apariencia de hombre inflexible? Plantó un beso en la frente de su pequeño, mostrando gratitud por el gesto inesperado de empatía. Tal vez reflexionaba al momento de apagar la lámpara, su jefe guardaba secretos que nadie sospechaba. En las últimas semanas, se había producido una leve modificación en la dinámica diaria de la mansión Montenegro. Mariana continuaba llevando a Santiago de vez en cuando no tenía a nadie que pudiera cuidarlo, y para su asombro, Nicolás se mostraba cada vez más a gusto con la presencia del pequeño. Una mañana, Mariana descubrió un paquete encima de la mesa en la habitación que solía ocupar Santiago. Al destaparlo, encontró un vigilabebés y un sonajero diminuto. Aunque no había ninguna nota, tenía total certeza de la identidad de la persona que lo había dejado allí. Nicolás había entregado algo a Santiago en 3 ocasiones diferentes. Comenzó con el osito de peluche, después vino un atuendo completo, y ahora esto. Durante la preparación del almuerzo, Carmen observó que el hombre estaba experimentando cambios. Jamás lo había observado mostrar tanto interés por otra persona. A pesar de no dar respuesta, Mariana experimentaba una combinación de agradecimiento y desconcierto. El hombre estricto y reservado que la había empleado comenzaba a mostrar una actitud más amigable, especialmente en presencia de Santiago. En aquella noche, Mariana permaneció laborando hasta altas horas. Tuve que finalizar la organización de unos papeles que Nicolás requeriría para una reunión de gran relevancia. Mientras ella se encontraba laborando en el despacho, Santiago descansaba tranquilamente en la habitación temporal. De pronto, el llanto del pequeño la tomó por sorpresa. Echó un vistazo al reloj. Eran casi las 10 de la noche y me había desorientado con respecto a la hora. Se levantó rápidamente, justo antes de salir, percibió que el llanto se calmaba. Al llegar a la habitación,
Se detuvo repentinamente. Nicolás se encontraba en ese lugar, sujetando a Santiago con una naturalidad asombrosa. El niño, que solía llorar al ser sostenido por extraños, parecía completamente a gusto en sus brazos. Los diminutos dedos se aferraban firmemente a la corbata de Nicolás mientras éste le susurraba palabras de calma. Tranquilizate, chiquitín. Tu madre se encuentra ocupada en este momento, pero pronto estará aquí. Mariana mantuvo el aliento, evitando perturbar ese instante. Resultaba conmovedor presenciar cómo un hombre de gran poder sujetaba con extrema ternura a su hijo. Al cabo de un momento, se disculpó. Perdón, señor, dijo. Perdí la noción del tiempo. Al voltear, Nicolás no mostraba vergüenza ni incomodidad. Expresó, estaba en lágrimas. El monitor que te presté está en buen estado, comentó con tranquilidad. Finaliza la tarea en la que estabas ocupado. Permaneceré a su lado por un instante. No hace falta. Si puedo, lo reafirmo. Intervino con una voz que no dejaba lugar a discusión, aunque sin su tono severo característico. Mariana asintió con la cabeza y volvió a la oficina, sintiendo una creciente intriga ante la actitud de su superior. Carmen miraba con gesto de inquietud lo que ocurría desde el pasillo. Al cruzarse con Mariana, la agarró del brazo. Mantente alerta, pequeña, susurró en voz baja. En caso de que él desarrolle un fuerte apego, podría causar daño tanto a ti como al pequeño. ¿Qué quieres decir con eso? Mariana mostró su desconcierto al formular la pregunta. Carmen movió la cabeza en señal de negación. No me toca a mí revelarlo, pero existen cicatrices que nunca han cicatrizado en esta residencia. Al llegar a casa esa noche, Mariana encontró a Nicolás descansando en el sofá con el bebé dormido en sus brazos. La foto la dejó sin habla. Nicolás susurró que los ojos son iguales a los tuyos y la sonrisa también. Expresó su agradecimiento por ocuparse de él, acercándose para recoger al pequeño. Con delicadeza, Nicolás se lo entregó, sus manos apenas tocándose al pasar el objeto de uno a otro. Entre ellos se generó un silencio inusual, lleno de pensamientos no expresados. De repente, murmuró, no entiendo por qué me impacta tanto verlo, más para sí que para Mariana. Con sorpresa en su mirada, ella optó por no decir nada. Nicolás tomó una profunda bocanada de aire antes de proseguir. Mi cónyuge y yo fuimos bendecidos con un bebé. Vino al mundo antes de tiempo. Solo logró mantenerse con vida durante un corto periodo de tiempo. Mariana experimentó una sensación de opresión en el pecho. De pronto, todo comenzó a tener sentido. La actitud distante, la fijación por la organización, la falta de aceptación al principio de la presencia de Santiago. Nicolás Montenegro no se caracterizaba por carecer de emociones, sino por haberse resguardado eficazmente de estas. Expresó disculpas en voz baja, sin encontrar otras palabras adecuadas en ese momento. Él siguió diciendo que ella no logró sobrellevar la situación, como si tuviera la urgencia de expresar esas palabras que había mantenido ocultas durante mucho tiempo. Fue acusada de dedicarse demasiado al trabajo durante su embarazo, de no estar presente cuando surgieron las complicaciones. Tal vez estaba en lo correcto. Después de un mes desde el sepelio, solicitó la separación matrimonial. Mariana abrazó a Santiago con más fuerza, agradeciendo profundamente por la salud y seguridad de su hijo. No todos son capaces de afrontar una pérdida de esa magnitud, mencionó con delicadeza. Sin embargo, usted permanece presente. Nicolás la observó con la sensación de estar contemplando su presencia de manera genuina por vez inicial. Expresó con una sinceridad que la dejó atónita. En ocasiones me cuestiono si aún permanezco en este lugar o simplemente finjo hacerlo. Hola, Mariana. Que tengas una noche estupenda. Mariana no podía sacar de su mente la confesión de Nicolás mientras se dirigía hacia la parada del autobús con Santiago dormido entre sus brazos. De pronto, todo comenzó a tener lógica. Su actitud distante, su necesidad de tener todo bajo control, su rechazo inicial hacia Santiago, y en este momento, su cada vez mayor curiosidad por el bebé. En esa ocasión, Nicolás Montenegro me pareció diferente. No como la figura autoritaria a la que temía, sino como alguien que había sufrido pérdidas inimaginables.
En las semanas que siguieron, se pudo apreciar una transformación significativa en la residencia de los Montenegro. La antigua zona oscura y callada ahora se veía animada por las risas de Santiago, y de vez en cuando, por la sonrisa sutil de Nicolás. Finalmente, Mariana logró encontrar una cuidadora de niños en quien podía confiar. Sin embargo, de manera curiosa, Nicolás hallaba motivos para que Santiago visitara la mansión al menos 2 veces por semana. Expresaba su deseo de no echar de menos el entorno. Quizás la niñera necesite tomarse un momento de relax. Mariana no cuestionaba las excusas sinceras, ya que notaba cómo la presencia de su hijo cambiaba la atmósfera de la vivienda. En la tarde del domingo, Nicolás la tomó por sorpresa al solicitarle que prolongara su jornada laboral por algunas horas más. Resultaba poco común que la requiriera durante el fin de semana. Sin embargo, él argumentó que era para un proyecto distinto. Al llegar junto a Santiago, Nicolás los aguardaba en el patio trasero. ¿A qué se debe este alboroto?, Mariana se preguntaba, observando con sorpresa la diminuta piscina de aire y los juguetes dispersos en el césped. Nicolás no dudó en mencionar que la temperatura era alta. Consideré que al pequeño le agradaría refrescarse. Santiago, con 8 meses de edad y mostrando una determinación al gatear, se entusiasmó claramente al ver los colores vibrantes. La sorpresa del gesto hizo que Mariana esbozara una sonrisa. No era necesario que se preocupara, caballero. Fue Nicolás quien se encargó de corregirlo. Durante nuestro tiempo libre, sería mejor si me mencionas por mi nombre en lugar de mi título. El atardecer pasó en una dimensión distinta, donde Mariana no desempeñaba labores domésticas y Nicolás no se mostraba como un empresario estricto. Eran únicamente 2 personas adultas, deleitándose con la felicidad contagiosa de un bebé que jugueteaba alegremente en el agua. Mientras Santiago entretenía a un patito de goma, Nicolás se acomodó al lado de Mariana bajo la sombra de un árbol. Expresó, con una sonrisa casi traviesa, que el patito parecía preferir su compañía. Este gesto resultó inédito para Mariana. Una risa escapó de ella, mientras experimentaba una sensación reconfortante crecer en su corazón. No tienes que reprenderlo cuando se porta mal, por eso te parece fácil, comentó él con un matiz de posibilidad, captando la atención de Mariana con su tono. En el momento en que sus miradas se cruzaron, todo a su alrededor pareció desvanecerse por un instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿Cuál era la situación entre ellos? Aquello que en el pasado representaba un riesgo, resultaba inalcanzable, pero se volvía cada vez más complicado de eludir. La sensación de rutina perduró hasta que el atardecer empezó a llegar. Mientras estaban recogiendo los objetos del jardín, Santiago empezó a bostezar, exhausto por la tarea. Mariana sugirió, sería conveniente llevarlo a casa. El día ha sido agotador para él. Nicolás se ofreció a llevarlos. Ya es demasiado tarde para que aborden el autobús. No hace falta, en serio, insistió con delicadeza, interrumpiéndola. Me preocuparía si se fueran solos a esta hora del día. El recorrido en el lujoso vehículo de Nicolás transcurrió en silencio, aunque de manera sorprendentemente placentera. Santiago cayó en un profundo sueño rápidamente, mecido por el suave zumbido del motor. Al llegar al humilde edificio que era el hogar de Mariana, de repente, sintió la marcada diferencia entre sus realidades. Al recoger a Santiago y sus pertenencias, expresó su agradecimiento por todo. El día ha sido simplemente espectacular. Nicolás la miraba con tanta fuerza que ella tuvo que aguantar el aliento. Estoy de acuerdo contigo, confesó. Incluso más de lo que puedes pensar. Al despedirse, se comprometieron de forma implícita a repetir veladas como aquella en el futuro. Y de esta manera sucedió. En las semanas posteriores, la dinámica entre ambos evolucionó hacia algo ambiguo, superando la relación laboral pero sin llegar a la amistad, con una atmósfera de tensión que ninguno mencionaba abiertamente. Al final del día, cuando Mariana había acompañado a Santiago a su habitación, que poco a poco se había convertido en su propio espacio en la casa, se topó con Nicolás en el pasillo apenas iluminado. Se encontraban sin compañía. La mayor parte del equipo ya se había ido. Nicolás comentó que el niño se asemeja cada vez más a ti.
Eso es lo que todos comentan, contestó con una sonrisa, aunque comparte la terquedad de su papá. Imagino que criar a un niño sin ayuda debe representar un desafío. Mariana asintió con un gesto sutil. Sí lo es, pero lo escogería en repetidas ocasiones. En un instante de quietud, sus miradas se encontraron y algo en el ambiente se transformó. Nicolás se acercó a ella, disminuyendo la separación que los separaba. Mariana experimentó un aumento en los latidos de su corazón. Alzó una mano, titubeando brevemente, antes de acariciar delicadamente su rostro. El transcurso del tiempo se detuvo por un instante. Nicolás se inclinó con calma, ofreciéndole la oportunidad de retirarse si así lo prefería. Sin embargo, Mariana permaneció inmóvil. Los labios se rozaron en un beso cauteloso, casi lleno de timidez, que pronto evolucionó en algo más intenso, más apremiante. Décadas de aislamiento y sufrimiento parecían desvanecerse con ese roce. Al momento de separarse, los dos tenían problemas para respirar. Nicolás inclinó su cabeza hacia la de ella, manteniendo los ojos cerrados como si temiera romper el hechizo de un sueño. Asegúrame que no hay equivocación alguna, murmuró con voz áspera, mostrando una fragilidad inesperada en su manera de hablar. Antes de que Mariana pudiera contestar, un ruido seco seguido de un fuerte golpe la sorprendió. Al girarse, observaron a Carmen erguida al final del corredor, con una bandeja tirada a sus pies y una mirada de total asombro en su rostro. La ocasión se había arruinado. Sin embargo, lo que habían iniciado en esa velada ya era imparable. Todo empezó con una sensación de vértigo. Mientras Mariana preparaba el desayuno, sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas a su alrededor. Durante varios días, había experimentado malestar, achacándolo a la fatiga y la presión de su complicada relación con Nicolás. Tras el beso en el pasillo, intentaron disimular delante de los demás empleados, aunque resultaba claro que algo había evolucionado en su relación. Los discretos vistazos, las charlas susurradas, los encuentros fortuitos en el patio mientras Santiago se entretenía, generaban una delicada atmósfera de alegría que Mariana temía que pudiera romperse en cualquier instante. Durante el desayuno, Nicolás, al percatarse de su palidez, le preguntó, ¿te encuentras bien? A lo que ella respondió con una mentira, esbozando una sonrisa forzada, sí, solo estoy un poco fatigada. Sin embargo, al estar ordenando la biblioteca esa tarde, la sensación de mareo se intensificó. Su vista se oscureció, y el último recuerdo antes de sumirse en la oscuridad total fue el ruido de libros que caían al suelo. Al despertar, se encontraba en una sala de hospital, rodeado por el sonido continuo de los aparatos médicos. Trató de ponerse de pie, pero fue detenida por un agarre firme. Nicolás le dijo con voz tensa y preocupada que no se levantara. Santiago fue lo primero que pronunció con sus labios resecos. Sí, Carmen se está encargando de él, contestó, acariciando con ternura su mano. ¿Por qué no me avisaste de tu enfermedad? Jamás imaginé que fuera algo de gravedad. La entrada del médico se produjo con seriedad al abrirse la puerta. Tras revisarla, verificó lo que les preocupaba. Mariana padecía una infección severa que necesitaba ser tratada de inmediato, lo que implicaba su ingreso al hospital por un periodo prolongado. Al escuchar que serían varias semanas, el pánico se apoderó de ella, reflejándose en su rostro. Lo siento, pero no puedo hacerlo, hijo mío. Nicolás intervino con determinación, asegurando que se encargaría de Santiago. Le pidió a la otra persona que se enfocara únicamente en su recuperación. A pesar de querer expresar su desacuerdo, Mariana se vio vencida por el cansancio. Con los ojos llenos de lágrimas, asintió levemente antes de dejarse llevar nuevamente por un sueño agitado. Los inicios resultaron ser los momentos más complicados para Nicolás. A pesar de haber establecido una conexión única con Santiago, enfrentarse a la responsabilidad de cuidarlo constantemente era algo totalmente distinto. Durante el día, Carmen brindaba su ayuda, pero en las noches, era él quien se despertaba cuando el bebé lloraba. En plena madrugada, Nicolás balanceaba a Santiago con la intención de que volviera a conciliar el sueño, cuando se sorprendió canturreando una antigua melodía infantil que solía entonarle su madre en su infancia. Los ojos oscuros del bebé,
tan semejantes a los de Mariana, eran observados por Nicolás, quien experimentó una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Nicolás le susurró al pequeño: «Vamos a velar por tu mamá, ¿vale?», a lo que el niño respondió con un alegre balbuceo. Cada día que transcurría, la mansión Montenegro experimentaba una transformación silenciosa. Los cuartos, antes caracterizados por su rigidez y organización impecable, ahora lucían con juguetes dispersos en el suelo. La oficina de Nicolás se transformó en un espacio improvisado para jugar, con una cunita colocada al lado de su escritorio para poder trabajar mientras cuidaba al pequeño. Carmen miraba con sorpresa y cierta inquietud la transformación que estaba ocurriendo. Mientras cocinaban la papilla de Santiago, le dijo a la cocinera que nunca imaginó que vería al señor de esa manera, como si fuera alguien completamente distinto. La mujer, con una expresión llena de conocimiento, mencionó que el amor transforma a las personas. Ese pequeño ha conseguido algo que nadie más pudo: fundir el hielo que envolvía su corazón. Todas las tardes, Nicolás iba al hospital para que Santiago pudiera visitar a su madre, Mariana. Narraba acerca de los avances que había tenido, como el hecho de empezar a incorporarse con apoyo en los muebles, la forma en que reconocía su nombre y las nuevas palabras que pronunciaba de forma entrecortada. En una de esas ocasiones, Santiago se entretenía con un muñeco de peluche en la cama del centro médico, momento en el que Nicolás exhibió a Mariana una imagen en su dispositivo móvil. El bebé dormido tranquilamente sobre su pecho, los dos descansando en el sofá de la sala. Con una expresión tímida, Nicolás explicó que Carmen capturó esa instantánea el día anterior y comentó que se quedaron dormidos de esa manera después de cenar. Mariana experimentó como sus ojos se inundaban de lágrimas, no por tristeza, sino por una profunda gratitud que la embargaba. Contemplar a su hijo tan tranquilo, tan protegido en los brazos de Nicolás le generaba una emoción indescriptible. Con voz temblorosa, agradeció por velar por él, por todo lo que hace. Nicolás sostuvo su mano con ternura, acariciando delicadamente sus dedos. Expresó en voz baja que había recibido algo inesperado, algo que le otorgaba un nuevo sentido a su vida. Más allá de su labor diaria, una motivación para empezar cada día con felicidad. En un instante de silencio, sus miradas se cruzaron, dejando las palabras en el aire, sin requerir ser expresadas en voz alta. Nicolás se inclinó suavemente para besar la frente de Mariana, un gesto tan tierno que hizo que su corazón latiera con fuerza. Al llegar la hora de la despedida, Nicolás fue a buscar a Santiago, quien mostró su descontento al tener que separarse de su madre. Antes de abandonar la habitación, se detuvo junto a la puerta y clavó sus ojos en Mariana con tal fuerza que le robó el aliento. Le dijo en voz baja que no tenía que enfrentar eso sola de nuevo, y en esa breve frase había una garantía que cambiaría sus destinos para siempre. Al observar cómo se iban, Mariana comprendió que, aunque estaba en un centro médico y separada temporalmente de su hijo, nunca se había sentido tan acompañada en su existencia. Tras permanecer 3 semanas ingresada, Mariana aguardaba ansiosa en la silla de ruedas requerida por el protocolo hospitalario para el alta, mientras la enfermera finalizaba los últimos procedimientos administrativos. Al ver a Nicolás con Santiago en sus brazos, su corazón dio un salto en el pecho. Al divisar a su madre, el niño extendió sus bracitos con entusiasmo. Exclamó con alegría: «Mamá», pronunciando con claridad una palabra nueva que había adquirido mientras ella no estaba. De repente, las lágrimas surgieron de los ojos de Mariana. A pesar de las objeciones de la enfermera, se puso de pie de la silla y rodeó a su hijo con la máxima intensidad que su cuerpo frágil le permitía. Nicolás sonreía mientras miraba a los demás. Sus ojos azules irradiaban un calor inusual. «Regresemos a nuestro hogar», mencionó él con sencillez, y esa palabra, hogar, sonó de manera distinta en esta ocasión. La sorpresa de Mariana fue grande al ver que el coche no se dirigía a su modesto apartamento, sino a la imponente mansión Montenegro. Expresó su desconcierto al decir: «Creí que me llevarías a mi hogar». Nicolás informó que el doctor recomendó que recibas atención y te tomes un descanso. En la residencia contarás con asistencia disponible en todo momento. He acondicionado una habitación para ti y Santiago. A pesar de querer expresar su independencia como en ocasiones anteriores,
Mariana se dio cuenta de que en realidad seguía sintiéndose vulnerable y necesitada de ayuda. La noción de estar cerca de Nicolás y presenciar su interacción con Santiago le proporcionaba una sensación reconfortante que no deseaba perder. Al arribar a la mansión, se percató de que una de las habitaciones resultaba ser una lujosa suite contigua al dormitorio principal de Nicolás. Contaba con todo lo necesario para Mariana y Santiago. Una cuna impecable, juguetes, vestimenta e incluso un moderno dispositivo de vigilancia para bebés. Por la noche, tras acostar a Santiago, Mariana expresó su agradecimiento. No encuentro las palabras para agradecerte por todo esto. Has realizado una labor que va más allá de lo esperado por la mayoría. Disfrutaban juntos de una taza de té en el diminuto balcón de la habitación. La suave brisa de la noche transportaba el perfume de las flores del jardín, mientras la luz de la luna iluminaba ligeramente sus caras. Nicolás contestó, con una voz más delicada de lo común, que no lo había hecho por compromiso. Tú y Santiago me han devuelto algo que pensé que ya no recuperaría jamás. Los días que siguieron marcaron el comienzo de una rutina diferente. Mariana había dejado de ser solo la sirvienta. Ahora tenía una posición ambigua en el hogar y en la existencia de Nicolás. El equipo miraba con interés, sin atreverse a hacer comentarios, la forma en que su jefe compartía el desayuno diariamente con ella y el niño. Pasaba el tiempo jugando con Santiago en el jardín durante las tardes, y sus charlas en el balcón se prolongaban hasta altas horas de la noche. Una semana más tarde de volver, durante la cena en el comedor principal, algo que antes era inimaginable, Nicolás formuló una pregunta que había estado pensando desde hacía días. ¿Te has planteado cuáles serán tus planes una vez te hayas recuperado por completo? Mariana depositó el tenedor en el plato, experimentando una súbita sensación de aprensión en el estómago. No había deseado considerar esa posibilidad, el momento inevitable en el que tendría que enfrentarse de nuevo a su vida cotidiana. Expresó con prudencia que regresaría a su piso y retomaría sus labores como empleada doméstica si todavía requerían de sus servicios. Nicolás observó a María con intensidad, como si estuviera seleccionando con atención las palabras que diría a continuación. Además de encargarte de la limpieza de esta casa, hay algo más para lo que te necesito. El corazón de Mariana empezó a palpitar con intensidad. ¿Cuál era la idea exacta que estaba transmitiendo? Nicolás, durante este tiempo, interrumpió él, he experimentado la mayor felicidad en mucho tiempo. Cuidar a Santiago y encontrarte a ti me hizo tomar conciencia de todo lo que había estado evitando. Puso de pie y se movió hacia ella, doblando las rodillas al lado de su silla para estar a su nivel. Entrelazó sus manos con las de él, y Mariana percibió un leve temblor en las suyas. El cuidado de mi hijo me hizo darme cuenta de lo que he dejado atrás y de lo que todavía anhelo con todo mi ser, expresó con voz cargada de emoción. Una familia, Mariana anhela una existencia que vaya más allá de la rutina laboral y la sensación de estar sola. Las lágrimas estaban a punto de caer de sus ojos, según ella. Era tan perfecto, tan repentino, tan intenso. Nuestros mundos son tan distintos, murmuró, disipando el miedo que había estado ahí desde el principio. Tú eres Nicolás Montenegro, y yo simplemente soy la persona encargada de la limpieza de tu hogar, contestó él con determinación. Eres la mujer que me ayudó a descubrir cómo volver a confiar en el amor, la madre de un niño excepcional que me ayudó a cerrar heridas que pensé que nunca sanarían. No me importa el origen de tu procedencia, solo deseo que desees formar parte de mi mundo. En la noche, una vez que Santiago se hubiera dormido, Mariana descubrió a Nicolás en el balcón, admirando el firmamento. Aproximándose en silencio, se detuvo junto a ella. Durante un instante, ambos guardaron silencio, coexistiendo en ese lugar en común. Al final, expresó su agradecimiento por todas las acciones que habías llevado a cabo en nuestro favor. Nicolás volteó para observarla, con sus penetrantes ojos en la semioscuridad. Debería ser yo quien exprese mi gratitud, contestó. Cuidar a Santiago me permitió descubrir mis verdaderos anhelos en este camino de existencia. Mariana se acercó un poco más, sintiendo como su corazón latía con intensidad. La pregunta que formuló denotaba la tensión acumulada entre ellos, una tensión que había estado presente y sin resolver durante meses.
Nicolás redujo la distancia que faltaba al acercarse con delicadeza y sujetando su rostro con ternura. En esta ocasión, al unirse sus bocas, no existía incertidumbre ni titubeo. Se trataba de un beso cargado de compromisos, de un mañana que los dos habían considerado inalcanzable, pero que en ese momento parecía estar a su alcance. Al separarse al fin, Nicolás juntó su frente con la de ella, manteniendo los ojos cerrados como si quisiera retener ese instante. Con una fragilidad que solo ella conocía, susurró: «Por favor, confírmame que no nos estamos equivocando». Mariana sujetó su rostro con sus manos, forzándolo a mantener contacto visual con ella. «En caso de que sea un equívoco», contestó con una amplia sonrisa, «sería el más bello de todos los que he hecho». En aquella noche, bajo el cielo estrellado, los dos sintieron la posibilidad de fusionar sus mundos tan distintos en uno solo. En ese universo, el doloroso historial de Nicolás y los desafíos de Mariana eran simplemente los senderos que debieron transitar para hallarse el uno al otro. Los meses posteriores se desarrollaron como un sueño del cual Mariana y Nicolás no deseaban despertar. La relación que había iniciado entre incertidumbres y miedos se transformó en algo bello y estable. La antigua mansión, antes caracterizada por su atmósfera gélida y oscura, ahora estaba llena de vitalidad y acogedor ambiente. Al principio decidieron mantener su romance en secreto, tratando de resguardarlo de miradas entrometidas y opiniones malintencionadas, pero pronto se volvió inevitable que todos notaran lo obvio. La manera en que Nicolás dirigía su mirada a Mariana, la expresión de felicidad en su rostro al ver a Santiago acercarse llamándolo Nico, el gesto instintivo de sus manos al encontrarse cercanos, evidenciaban un sentimiento amoroso en constante crecimiento. Una noche, Mariana había expresado que la gente comentaría, mientras descansaba al lado de él en el jardín, observando a Santiago entretenerse con sus bloques. Nicolás la interrumpió con un beso antes de que pudiera seguir hablando sobre las posibles razones de su relación. Contestó con total firmeza: «¿De qué quieren que hablemos? Lo que más me preocupa es el sentir de Santiago y el tuyo». Al principio, los trabajadores comentaban entre ellos cuando Nicolás empezó a invitarla a cenar, pero nunca se animaban a preguntar. Una de las cocineras susurró acerca del momento en que la señora Mariana empezó a cenar en la mesa principal. Carmen bromeó sobre cómo el señor Montenegro la mira con admiración, insinuando que parece que él la considera especial. A pesar de su tono jocoso, en sus palabras se percibía una leve señal de precaución. Lo que al principio era confidencial se convirtió poco a poco en la rutina habitual. Mariana ya no desempeña el rol de ama de llaves, sino que ahora es la pareja oficial de Nicolás Montenegro. La transformación causó revuelo en los ambientes sociales y de negocios que frecuentaba Nicolás. Sin embargo, por vez primera en su existencia, se dio cuenta de que no le importaba en absoluto la opinión ajena. Santiago, con casi 18 meses de edad, se acostumbró rápidamente a la nueva circunstancia, demostrando la destreza característica de los pequeños. Siempre había sido un apoyo incondicional y cariñoso para él. Nicolás. Estar juntos a diario, descansar bajo el mismo techo, disfrutar desayunos y baños juntos, así como compartir historias antes de dormir, fortaleció aún más la conexión que había empezado a surgir desde aquella primera vez en la cocina. En un soleado domingo por la mañana, durante el desayuno al aire libre, Santiago se aventuró a caminar por primera vez sin apoyo, moviéndose de los brazos de Mariana a los de Nicolás con cierto titubeo. La felicidad que se reflejó en la cara del hombre, las lágrimas que brotaron sin disimulo mientras alzaba al niño en alto festejando su éxito, corroboraron lo que Mariana tenía claro. Nicolás no era solamente su compañero sentimental. Había asumido un rol paterno con Santiago. En la noche, mientras el niño descansaba plácidamente, Nicolás rodeó a Mariana con sus brazos mientras admiraban la luna desde el balcón de su cuarto. En un murmullo reveló: «Jamás imaginé que volvería a experimentar la felicidad». Tras la pérdida de su hijo, erigió barreras tan altas que parecía imposible superarlas, y nunca intentamos derribarlas, dijo con una expresión sonriente. «Los rodeamos fácilmente». Nicolás rió con delicadeza mientras acariciaba su cuello con besos. «Santiago y tú no solo cercaron mis murallas, las volvieron superfluas». No obstante, a pesar de la alegría que los envolvía,
Mariana empezó a percibir transformaciones en su organismo. Al principio experimentaba mareos de vez en cuando, después una fatiga extrema y al final las náuseas matutinas que trataba de ocultar. Estaba familiarizado con estos signos. Ya había tenido esa experiencia anteriormente. En un atardecer, Nicolás se encontraba en una reunión crucial, mientras Santiago descansaba plácidamente y Mariana decidía aislarse en el baño con un test de embarazo. La espera se hizo interminable, llena de una combinación de ilusión y miedo. Al aparecer el resultado favorable, sus manos se estremecieron. Un pequeño ser humano en sus primeros meses de vida. Estaba aguardando la llegada de un bebé de parte de Nicolás. La felicidad inicial se transformó rápidamente en nerviosismo. ¿Cuál sería la respuesta de esa persona? La experiencia que tuvo con la crianza de sus hijos estuvo influenciada por un evento traumático significativo. ¿Se encontraría preparado para afrontar una vez más la opción de convertirse en padre? ¿O acaso el temor de revivir la pérdida sería excesivo? Por varios días, Mariana mantuvo en secreto la información, esperando el momento oportuno para revelarla. Mientras veía a Nicolás interactuar con Santiago, se preguntaba cómo se vería alterada la dinámica familiar con la llegada del nuevo integrante. Al final, una noche, Mariana descubrió a Nicolás en su estudio revisando papeles, después de haber acostado a Santiago. Avanzó poco a poco, sintiendo como su corazón latía con intensidad. ¿Sería posible entablar una conversación? Inquirió con un tono de voz inseguro. Al instante, Nicolás alzó la vista, percibiendo su inquietud. ¿Qué ocurre? ¿Todo está en orden? Mariana inhaló con fuerza, tratando de encontrar las expresiones precisas. Necesito contarte algo, empezó diciendo mientras se acomodaba en el asiento frente a él. Es algo de gran relevancia. Nicolás, con las manos agarradas, expresó su temor. Me estás dando miedo, mencionó. Podemos afrontar cualquier situación juntos, pase lo que pase. Acabo de enterarme de que estoy esperando un hijo, confesó al fin, esperando ver su respuesta. Estamos en camino de ser padres. La expresión facial de Nicolás quedó petrificada. En un instante de gran angustia, Mariana sintió un profundo temor. Él susurró negativamente mientras retrocedía. ¿Dónde está Nicolás? Movió la cabeza como queriendo despejar sus ideas. Llevó una mano a su rostro, claramente conmuestrado. Con la voz entrecortada, Mariana susurró que la vez anterior había sentido un nudo en la garganta. Con cuidado se aproximó, poniendo una mano sobre la de él. Con ternura expresó, en esta ocasión será distinto. Ahora estamos unidos. Por un breve momento, Nicolás decidió cerrar los ojos. Tomó una profunda bocanada de aire y al volver a mirar, la expresión de miedo que mostraba anteriormente había sido reemplazada por otra emoción. Un anhelo por un futuro mejor. ¿Un niño pequeño? Murmuró con la preocupación de que mencionarlo en voz alta pudiera hacer que la información se esfumara. ¿Estás convencida? Respondió Mariana con un gesto afirmativo, sus ojos también llenándose de lágrimas. Totalmente convencida. Nicolás se puso de pie y la rodeó con tanto ímpetu que casi la alzó en el aire. Al separarse, Mariana observó el torbellino de sentimientos reflejado en sus ojos. Sentía una gran felicidad y optimismo, aunque al mismo tiempo experimentaba un temor intenso que no podía disimular. Me siento temeroso, expresó él, al inclinar su frente hacia la de ella. Recuerdo la ocasión anterior, lo entiendo, lo detuvo con delicadeza. Es comprensible que te sientas asustado. También cuento con ello, sin embargo, en esta ocasión las circunstancias serán distintas. En esta ocasión estamos unidos. Nicolás posó su mano en el abdomen de Mariana con un gesto rebosante de cariño que le dejó sin palabras. Expresó con firmeza, aunque con la voz entrecortada por la emoción, que había perdido un hijo en el pasado, pero que no permitiría que lo mismo sucediera con este. En esta ocasión, me aseguraré de hacer todo correctamente. En aquella noche, juntos en la cama, trazaron proyectos para los años venideros. Se discutieron los nombres posibles, la manera de anunciar la llegada del nuevo hermanito o hermanita a Santiago, y cómo convertir uno de los cuartos en un espacio para el bebé.
Mariana expresó su sorpresa por la manera en que se conformó su familia. Al descubrir que estaba esperando a Santiago, y al ser abandonada por su padre, pensé que estaríamos solos para siempre. Nicolás la abrazó fuertemente. Jamás estarán solos de nuevo, aseguró. A partir de este momento, seré tu refugio constante. Mientras caían en el sueño, Mariana reflexionó sobre el peculiar y bello sendero que el destino les había deparado. De la misma manera en que, en un momento de angustia extrema, al llevar a Santiago clandestinamente a la mansión, sus vidas tomaron un rumbo irreversible. La tristeza y el sufrimiento a veces podían dar paso a un amor inesperado pero sumamente reparador. De esta manera, Mariana se quedó dormida con una sonrisa en los labios, en los brazos del hombre que antes era su jefe distante y ahora era su pareja, imaginando el futuro que podrían edificar juntos. Los últimos rayos de sol iluminaban el jardín de la imponente residencia Montenegro con una luz dorada, transformando la vista en algo digno de un cuento de hadas. Había transcurrido un año desde la noche en que Mariana compartió con Nicolás la feliz noticia de su embarazo, y la vida que habían edificado en común florecía como las hermosas rosas que embellecían el jardín que antes lucía sobrio. Desde una banca situada bajo el frondoso roble, Mariana contemplaba a Nicolás divirtiéndose con Santiago, quien, a sus 2 años y medio, se movía con incansable vitalidad persiguiendo un balón. Mientras descansaba en los brazos de sus padres, la bebé Lucía, con tan solo 4 meses de edad, dormía tranquilamente. Su rostro diminuto era una mezcla ideal de sus progenitores, los ojos azules de Nicolás y la sonrisa acogedora de Mariana. Durante el embarazo, se mantuvieron precauciones rigurosas y hubo momentos de inquietud, sobre todo para Nicolás, ya que los recuerdos de su historia previa lo asaltaban de vez en cuando. Cada ecografía que salía bien, cada movimiento del bebé que se sentía, cada consulta médica con buenas noticias, contribuyeron gradualmente a la curación de esas heridas del pasado. Al nacer Lucía, llorando con fuerza y en perfecto estado de salud, Nicolás no pudo contener las lágrimas de felicidad al sostenerla por primera vez. Estas lágrimas representaban una alegría pura, una emoción que no experimentaba desde la pérdida de su primer hijo años atrás. Con orgullo infantil, Santiago corrió hacia Nicolás gritando: «Papá, mira, atrapé la pelota». Nicolás, emocionado, lo levantó en el aire y lo hizo girar, lo que provocó risas descontroladas en el pequeño. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mariana al presenciar la escena. La evolución de Nicolás continuaba asombrándola. El hombre reservado y aislado que había identificado como su superior se transformó en un padre afectuoso y un compañero atento y cariñoso. La residencia, que en el pasado recordaba a un sepulcro gélido y desolado, ahora rebosaba de juegos, alegría y de vez en cuando alguna rabieta de los niños. Hace 3 meses que Santiago hizo suyo el apellido Montenegro de forma oficial, luego de que Nicolás y Mariana contrajeran matrimonio en una pequeña ceremonia en los jardines de la casa señorial. La ceremonia nupcial fue modesta pero conmovedora. Santiago llevó los anillos con orgullo, mientras Carmen, testigo desde el inicio de su relación, se emocionaba discretamente al escuchar los votos. Nicolás se acercó a Santiago, quien estaba sobre sus hombros, y le preguntó a ella en qué estaba pensando. Con una sonrisa, ella respondió que estaba reflexionando sobre su relación y cómo habían llegado a ese punto. Nicolás se sentó junto a él, ayudando a Santiago a acercarse con delicadeza a su hermanita, a quien observó de inmediato con la típica curiosidad que siempre le despertaba. Nicolás admitió que a veces siente como si aún estuviera en un sueño, mientras rodeaba a Mariana con uno de sus brazos. Tras la pérdida de su primogénito, dedicó su existencia por completo al trabajo, creyendo firmemente que el cariño familiar no era algo destinado para él. Mariana descansó la cabeza sobre su hombro, inhalando el conocido perfume que tanto disfrutaba. Después de que su padre nos dejara plantados, estaba convencida de que Santiago y yo seríamos un equipo inseparable frente a cualquier adversidad, comentó. Cansado de la charla de los mayores, Santiago se había lanzado de nuevo a perseguir su pelota, gozando de la libertad que le ofrecía el extenso jardín. Nicolás susurró para sí mismo, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en los últimos 2 años, mientras veía a su hijo adoptivo divirtiéndose y a su hija biológica durmiendo en los brazos de su amada pareja.
No lo hubieras imaginado, añadió Mariana, teniendo claro lo que él pensaba. Exacto, respondió él, dándole un beso delicado, pero no la cambiaría por nada en esta vida. La vida no había sido ideal para ellos, debieron hacer frente a las miradas curiosas y a veces maliciosas de la élite social en la que Nicolás se desenvolvía, los comentarios disimulados sobre la criada que había conquistado al magnate. Carmen había compartido con ellos las insinuaciones de antiguos conocidos de Nicolás, quienes sugerían que Mariana estaba interesada únicamente en su fortuna, así como los murmullos apenas disimulados sobre la autenticidad de Santiago como Montenegro. Sin embargo, Nicolás había dejado a todos boquiabiertos, incluso a Mariana, con su total desinterés hacia esos puntos de vista. Antes, este hombre se inquietaba mucho por su imagen y prestigio en los negocios, pero ahora demostraba claramente que su familia era su prioridad absoluta. Había disminuido su jornada laboral, asignado tareas a otros y reestructurado su rutina para poder estar presente en todos los momentos significativos. De repente, Mariana preguntó, ¿recuerdas el día en que nos conocimos? Al encontrarme con Santiago en la cocina, pensé que me despedirías en ese instante. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Nicolás al rememorar ese instante que había transformado el rumbo de sus existencias. En ese instante solamente percibí un contratiempo, confesó. No me imaginaba que tenía ante mí la oportunidad de mi vida. Lucía se revolvió en los brazos de Mariana, mostrando sus ojos azules y observando todo a su alrededor con esa sorprendente expresión característica de los bebés. Nicolás ofreció un dedo que la niña agarró con una fuerza sorprendente. Mariana comentó con ternura, creo que nos hemos salvado el uno al otro. Nos brindaste un lugar para vivir, y nosotros te enseñamos a querer. Al volver, Santiago corría rápidamente con una flor en la mano, la cual entregó con orgullo a su madre. Nicolás lo colocó en su regazo, formando parte del retrato familiar. Ambos habían experimentado cambios inesperados en sus vidas. El sufrimiento, la ausencia y la falta de compañía habían dejado una huella profunda en ellos, sin embargo, les permitieron apreciar y distinguir la alegría cuando finalmente la hallaron en un sitio inesperado. Entre un jefe distante y su empleada del hogar, entre un hombre con miedo a amar de nuevo y una mujer que solo anhelaba un porvenir estable para su hijo. Al atardecer, cuando el sol empezaba a esconderse en el horizonte y pintaba el cielo con tonalidades anaranjadas y rosadas, Nicolás observó a su familia y comprendió una verdad sencilla pero significativa. Esta vida era desconocida para ella en el pasado, pero en la actualidad no puede concebir su existencia sin ella. Después de jugar mucho, Santiago se recostó en el pecho de Nicolás, mientras Lucía bostezaba en los brazos de su mamá, mostrando señales de cansancio. Unidos por el amor surgido de los momentos difíciles que vivieron en el pasado, la familia que nunca imaginaron crear disfrutaba juntos del ocaso, conscientes de que el día siguiente les depararía desafíos y alegrías renovadas, así como un amor en constante crecimiento con cada jornada compartida. ¿Ha logrado emocionarles la historia romántica de Mariana y Nicolás? Se narra la historia de dos individuos de orígenes opuestos que se encuentran gracias a Santiago, un niño, evidenciando que el afecto tiene el poder de cicatrizar heridas profundas y crear conexiones entre realidades diversas. Si el relato sobre dar otra oportunidad en el amor te conmovió, recuerda darle me gusta, dejar un comentario y compartirlo con aquella persona especial que también confía en el poder sanador del amor. En los comentarios, comparte de qué país estás viendo esta maravillosa historia y si te gustaría ver más material similar en el futuro. Si los personajes te han conquistado tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestras futuras narrativas que te emocionarán, te harán sonreír y tal vez te conmoverán. ¿Desde qué lugar del planeta nos visitas en este momento? Para el día de hoy,